¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Adicción Política, la última del mes de agosto de 2019. Ya el lunes que estemos por aquí, estaremos en el mes patrio, septiembre. Les saluda un servidor, Alfredo Ortiz, les da la más cordial bienvenida y hoy me acompaña nuestro amigo José Antonio Sordo Íñiguez, abogado especialista en temas electorales. Buenas tardes, Muy buenas José. tardes, Alfredo. Muy buenas tardes a tu distinguido público. Como siempre, un gusto, un placer y un honor encontrarnos nuevamente con ustedes. Gracias. Bien, pues hoy me hablaron ahí de las fuentes para informar que ya el partido Movimiento Ciudadano hizo una, pues como, no sé exactamente, es que estando al lado de un abogado, Como que titubeas en los términos, ¿no? Tiene uno miedo En de el decir. lenguaje. No pasa nada. Fíjate que Pero vamos a dejarlo en lenguaje, impugnación. vamos a dejarlo en que se entienda. Básicamente, en el lenguaje que tenemos que utilizar hoy en día, y yo a veces abuso de utilizar un lenguaje técnico, y muchos amigos míos que están del otro lado me dicen, oye, pues está muy interesante lo que dijiste si lo hubiésemos entendido, ¿no? Entonces, creo que tenemos que adelgazar el lenguaje para que el público ciudadano, como es un término sociológico que se le da a los que están del otro lado del monitor y que son los que sienten la política pública y sienten la efervescencia de lo que está pasando en carne propia, puedan entender con palabras muy claras y muy sencillas a veces lo que nosotros los especialistas creemos que estamos en la academia. Y sí, estoy de acuerdo contigo, el lenguaje lo tenemos que adelgazar para poder ser más claro. Así es. Y yo admito que muchas veces yo peco de tener un lenguaje sumamente técnico que a veces no está al alcance de todos y tenemos que hablar un poquito más al ras, Más llano. más llano para podernos entender claramente. Así es, bueno, a reserva de esto le digo, el Movimiento Ciudadano ya impugnó ante el Tribunal Federal Electoral la consulta que se aprobó hace 2 semanas, el jueves de hace 2 semanas, y ya le dieron entrada a este asunto. El lunes va a estar por aquí uno de los encargados de realizar todo lo que fue la argumentación, la justificación, para que nos dé detalle. Así es que no se pierda el próximo lunes este tema. Por lo pronto, vamos a comentar al respecto que, bueno, por un lado, el Congreso, ayer anduvimos en Mexicali, y el Congreso al parecer sigue con crear una comisión especial para sacar los términos del Congreso. Precisamente la impugnación fue para que se estableciera esta comisión y en esa medida obligar, y si no es la palabra obligar, ordenar al Congreso local a que en lugar de hacer esa consulta ya manden publicar la llamada ley Bonilla. Entonces, partamos de eso. ¿Cómo ves tú lo de la consulta, José? Bueno, pues aquí hubo una opinión de la persona más experta e idónea al respecto, quien es Lorenzo Córdoba, quien es presidente del Instituto Nacional Electoral, y en términos muy claritos definió a la consulta y a este intento de violentar la Constitución como algo gravísimo. Yo recojo de lo dicho por Lorenzo Córdoba, creo que a lo largo del tiempo y le ha sentado muy bien en términos de la experiencia que ha venido adquiriendo como presidente del Instituto Nacional Electoral,
¿Recuerdas ese resbalón cuando tuvo que se refirió a los indígenas y que dijo que el jefe pluma blanca, cuando te acuerdas que se filtró una conversación por ahí? Creo que hoy en día tenemos un Lorenzo Córdoba muy fortalecido y una persona cuyo valor ya de lo hablado por él ya dimana y está respaldado por mucha experiencia. Y él está completamente en contra de esta, tanto de la consulta como de este proceso violatorio de la Constitución de llevar una elección que claramente lo dijo en la conferencia de prensa que dio, que es completamente inconstitucional, que las reglas del juego siempre marcaron 2 años y que hoy se trata flagrantemente de violentar los principios de la Constitución local y de la Constitución federal. Yo recojo de él también, de sus palabras, algo que me llevó a mí a una reflexión sumamente profunda. Él planteó el evento de que cómo es posible que una autoridad ya constitucional y legalmente constituida es la que violenta la norma constitucional y la norma legal. ¿Con qué legitimidad tú le vas a exigir posteriormente al ciudadano que respete la Constitución federal, la Constitución local y todas las leyes, tanto federales como locales, cuando tú fuiste quien propició esas violaciones? Eso lo dijo entre palabras, no lo dijo quizás literalmente como lo estoy diciendo hoy, pero es la traducción o la interpretación que yo hago de lo que Lorenzo Córdoba manifestó, ¿no? De la gravedad de violar la ley de leyes, ¿ok? No es una violación somera a la ley, no. Esto es un atropello a los principios de la propia Constitución. Ahora bien, como lo hemos dicho anteriormente, Alfredo, la norma constitucional no es algo que viva hoy. Para la Constitución no hay tiempo. Esto es, para la Constitución están vigentes todos los congresos anteriores, desde el de 1917. Incluso, te voy a decir que cuando yo doy clases en la universidad, como a modo de trampa, a los alumnos les pregunto, ¿qué Constitución está vigente? Y generalmente ya en el último grado de la universidad. Y todos me dicen, la de 1917, licenciado. Pues bueno, está bien, abran sus constituciones. Y cuando abren sus constituciones y ven ahí a Venustiano Carranza, que por cierto les pregunto, ¿quién era presidente de México? Venustiano Carranza. Y a ver, ¿ya leyeron bien? Era primer jefe del ejército constitucionalista. No era presidente, señores, punto número 1. 2, ¿ya vieron cuál era la Constitución vigente o cuál es la Constitución vigente en México? Y ya lo leen con claridad, dice, las reformas de la Constitución de 1857. Por lo tanto, la Constitución que está vigente en México es la de 1857 y no la del 17, porque fue reformada y no derogada. ¿Queda claro? Okay. Por lo tanto… Cápsula, punto y aparte, cápsula cultural aquí. Es una cápsula cultural. Pero la Constitución del 17 no existe. Es una cosa que está en la imaginación de todo, incluso de los abogados, que es lo más triste. Es lo más triste. Que un abogado le oye, la Constitución le dice, no, sí, la Constitución del 17, esa no existe. Existe la de 1857, es la que está vigente, reformada como una reforma más que fue trascendental. Sí, una reforma trascendental, nadie puede negar eso, pero la vigente es la de 1857. Entonces, lo que te quiero decir es que desde 1857 todos los congresos que ha habido en México han sostenido esos principios. Y hoy en el 2019 no podemos darle la espalda a todos esos principios que han construido nuestra democracia en México. No podemos borrar la historia de un plumazo y no podemos borrar la historia de México con una consulta ilegal que se pretende hacer, como es el caso
y como dije el otro día, es cuánto, pero ya no voy a decir es cuánto. Entonces, No, esa está buena porque eso es parece lo que te diría. que estamos en sesión de cabildo. ¿Verdad? Así es. Está bien. Sí, yo comentaría respecto al tema también el calificativo que utilizó Lorenzo Córdoba. Ajá. Dijo, sería un atraco, o sea, un robo. Yo no sé, dices tú bien que Córdoba, como presidente del Consejo, está en contra, pero yo agregaría que no solamente él, yo no he escuchado un solo consejero del máximo órgano electoral de México que intente justificar primero la ley Bonilla y luego la consulta popular. Solamente he escuchado argumentos en defensa dizque de abogados aquí en Baja California, aquí en Tijuana, porque seguramente quieren congraciarse con el principal beneficiado de esta ley. Otra razón, no la veo. Bueno, Lo demás serían maromas y más maromas de alguien que quiere justificar lo injustificable. yo nada más haría aquí una acotación que a lo mejor no sería válido afirmar. No con los elementos que se tienen. Se le llama la ley Bonilla, ¿no? Pero hacen alusión a un personaje que está en el Ejecutivo. Pero no olvidemos que él no ha tenido nada que ver, porque ha sido un asunto del Congreso. Y eso sería tanto como violentar su principio de presunción de inocencia política si ese término existiera. No sé si quede claro. Se resulta ser, perdón, no es caer en contradicción, pero es darle poner las cosas en la mesa, también en lo jurídico, porque se vale también en lo jurídico darle a cada cosa su dimensión. Este asunto emana de un Congreso que se aventó a hacer ahí algo completamente inconstitucional e ilegal. Y viene otro Congreso que lo avala. Probablemente haya un beneficiario, pero eso ya sería en una órbita a lo mejor especulativa o política. ¿Sabes cuál es el problema que yo advierto de todo esto? Que es un licuado de todo, de que lo que se dice allá afuera se habla en varias dimensiones, que la realidad no existe. Tú y yo sabemos, yo como abogado y tú como periodista, sabemos que la realidad no existe. Lo único que existe es la interpretación que una persona dé de un hecho. Eso es lo que existe. Vemos a un presidente de la República que tiene 2 horas en la mañana, que todos los días da su realidad, de qué es lo que a sus ojos ve, y esa realidad la comparte. Mucha gente quizás la compre, otros no, pero él construye una realidad. Entonces aquí tenemos dos ámbitos o muchas esferas de realidades en lo que está sucediendo. Tenemos, como tú bien acertadamente lo dijiste, tenemos abogados que son legalistas y que están acostumbrados a lidiar con la ley, y habemos otros que somos constitucionalistas, y el constitucionalista ve la ley con mucho desprecio, porque ya ves la ley como algo muy accesorio, como no de mucho respeto, pero sabemos los constitucionalistas que los principios es la parte toral y es una parte que no está en juego. Y hoy en día lo que está en juego no es una cuestión, insisto, legal, es una cuestión de carácter constitucional. Por ende, es una cuestión de principios, y esos principios emanan, como lo dije un principio, desde 1857. Sería el equivalente a que alguien nos pida a olvidar toda nuestra historia, y en ese momento nos volveríamos en ciudadanos descastados. Olvidar nuestra propia casta, olvidar nuestras propias raíces, olvidar sobre todo que la historia es sangre
y que todos esos principios están construidos no por leyes, no por letras, no por palabritas que están en un documento, sino por mucha sangre que se derramó, e incluso no solo en México, sino en la Revolución Francesa y muchos movimientos que ha habido a lo largo del mundo, sobre todo en Occidente, para hoy gozar de esos principios. Entonces, Déjame sí, hablar ya. perdóname, Déjame hablar. pero si le damos una visión así de simplista, caeríamos a manejar un evento que pasa el día de hoy, cuando el evento no está pasando algo del día de hoy, sino está pasando algo que tiene que ver con toda la historia incluso. Perdón. Vámonos a un corte y regresamos. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveraz.com.mx. Volvemos. Dice él que la ley Bonilla es más bien una cuestión del Congreso. En efecto, pero le quiero recordar dos cosas. Porque como lo planteó él, pareciera que Bonilla está ahí paradito y dice, no, pues a mí el Congreso me quiere regalar 3 años, pues yo me dejo querer. Y que ahora me quieren llevar a una consulta, pues yo me dejo querer. Y la verdad, en el día a día, en la cuestión política, debemos recordar que Bonilla hizo, este es el cuarto intento por cambiar el periodo de gobernador de 2 a 5 años. El primero fue con la esposa de Víctor Morán, una abogada que acudió a los tribunales y dijo, me violentaron mi derecho de participar porque yo quería ser candidata a gobernador, pero yo quería ser de 5 años y ahora es de 2. Entonces, sabiendo el nexo de que es la esposa de Víctor Morán es cercanísimo a Bonilla, operador, fue el que leyó cuando aprueba el Congreso en la tercera intentona la iniciativa de ley, pues todos vinculamos que esto estaba instrumentado por Jaime Bonilla. La segunda ocasión fue cuando ya Jaime Bonilla directamente pide que se cambie el periodo porque dice mis derechos están siendo vulnerados y la gubernatura debe ser de 6 años, no de 5. La autoridad electoral el último miércoles, cuando se debían de acabar legalmente las campañas, ese día dijo, señores, se queda de 2 años, no se puede mover, el proceso electoral empezó en septiembre del año pasado y no se puede mover. Segundo intento. Tercer intento, el que conocemos en el Congreso, donde, bueno, ahí lo que hay es, al no haber una información más fidedigna, lo que hay es mucha especulación y se especula que tanto Kiko Vega como Jaime Bonilla, en un acuerdo, los dos, de manera conjunta, pues hacen todo lo que se hizo para que los diputados, una mayoría panista, votara en favor
de ampliar el periodo. Y ahora que ya está un Congreso morenista, que los más, digamos, ingenuos que apoyan a Morena y que creen que Morena es la 4T, dirán, no, pues los diputados son independientes. Pero todo indica que el hecho de pedir una comisión especial, una consulta, que ellos mismos cuando se les cuestiona por parte de la prensa, oye, si la gente dice que está a favor de 2 años, no, pues de todos modos el Tribunal Superior lo va a autorizar. Oye, y si fuera de 5, no, pues también el Tribunal Superior lo va a... Y entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos entonces una consulta si no es vinculatoria? Si la gente dice que sí o dice que no, va a ser otra instancia la que defina. Entonces, está cuestionado desde el origen el tema, y sobre todo que en estos 4 intentos, la mano de Bonilla ahí está. Quien quiera decir, no, él nomás está ahí paradito, viendo qué hacen, no podemos ser tan ingenuos. El principal beneficiado está haciendo su parte, si quieren ustedes ahí medio escondiendo la mano, pero ahí la tiene, creo yo. Lo que más me gustó fue lo último. Creo. Sí, eso es presunción. Sí. Todo esto es presunción. No, lo que más me gustó fue el creo yo, porque creo que es muy acertado el reducir tu conclusión a algo que no es conclusivo. Pero ahí te va lo conclusivo. No es verdad. Te voy a decir una cosa. Tu visión puede ser periodística, puede ser política, que es sumamente respetable, y que a lo mejor los elementos de la realidad que tú planteas sean lo más apegado a otra voz que se llama verdad. Porque aquí estamos haciendo un contraste entre las realidades y las verdades, ¿no? Y alguien por ahí dice, pues es que yo tengo otros datos, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es este. Tú tienes una realidad. Mi realidad como abogado, como jurista, como constitucionalista, quizás como politólogo sea otra, pero yo al emanar de mí un discurso, o es político o es jurídico, entonces tengo que delinear muy bien las cosas. Pero este fenómeno, como yo lo veo como constitucionalista, en el terreno estrictamente jurídico, no se podrían tomar como antecedentes las otras ocasiones a las que tú refieres. Y yo te aseguro que cuando tú leas en su oportunidad, porque así va a ser el pronunciamiento ya definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si llegasen incluso las personas que se encarguen de preparar el recurso, de enunciar aquellas intentonas políticas o lo que tú quieras, hayan sido o no, no va a ser materia de lo que se ocupe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos van a ver únicamente a la autoridad, el acto de autoridad y si se apega o no a la Constitución, y no se van a manifestar, esto te lo puedo incluso asegurar, que no se van a manifestar propiamente a la figura del gobernador electo Bonilla, porque sin duda es el gobernador electo por el periodo de los 2 años, es el licenciado Bonilla, pero no se van a manifestar nada respecto a alguna conducta que derive de él, sino a la conducta que derive del entonces Congreso, a lo mejor las conductas de este Congreso, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser sumamente objetivos, como lo decíamos al principio del programa, para darle a cada quien su justo lugar, y evitar linchamientos a lo mejor políticos, porque eso también sería injusto
Cuando nosotros pedimos, a lo mejor yo como jurista o como constitucionalista, yo pedir el apego a las normas y principios de la Constitución, y yo desapegarme por el otro lado a las normas y principios de la Constitución y hacer un juicio a priori y utilizar elementos políticos a lo mejor como una manera de golpear. Y de eso no se trata esto. Se trata de desnudar una realidad a la luz de la Constitución, a la luz de lo jurídico, y darle al fenómeno que estamos analizando su justa medida. ¿Cuál es la justa medida? En conclusión, que tanto la ampliación del término como esta fallida, ilegítima consulta que se trata de hacer, ambas cosas son ilegales e inconstitucionales. Ese es el punto. Y el ente responsable es el Congreso. No hay más desde la óptica en la cual nosotros analizamos el fenómeno. A la órbita de todo esto hay todo un infierno que lo rodea, ¿no? Entre lo que se dice y esto, pero ojalá y los ministros de la Suprema Corte de Justicia no pierdan, y creo que nunca lo han perdido, la objetividad, y creo que es lo más decente que nos queda en México, la objetividad del poder, con todo respeto lo digo yo, del poder más puro que tenemos en México es el poder judicial. Y si gozamos de una gran pureza del poder judicial es porque no se ha politizado. Por eso es un poder puro y objetivo. Por eso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia se les pagan esas cantidades exorbitantes de dinero, porque esas cantidades exorbitantes de dinero matan cualquier ambición de tener más dinero, y es algo que en esta minúscula o muy reducida idea de la austeridad no se entiende. Cuando tú le reduces a alguien a algo, le despiertas ese deseo, que es un deseo natural, del ser humano, el tener una ambición positiva. Hoy me preguntaba alguien, oiga, ¿cuál es la diferencia entre una ambición positiva y una negativa? La ambición positiva es desear lo que me es asequible a mí y que no violente el derecho de terceros. Y la ambición negativa es pretender aquello que violenta derechos de terceros y aún así ejecutar ciertos actos para tenerlo, ¿no? Entonces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia creo que tienen una ambición legítima a gozar de esa cantidad de recursos, creo que ya me estoy saliendo del tema, pero viene mucho al traste. ¿Por qué? Porque yo confío en el Poder Judicial Federal, confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que la sensatez y la decencia de ese órgano va a prevalecer siempre sobre cualquier argucia política. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso es lo triste. Creo que quienes están violentando la ley con la llamada ley Bonilla, con la consulta, saben que una vez que llegue a la instancia del tribunal, la razón jurídica no les asiste, y por eso están buscando alargar, tener pretextos, inventar cosas para que la publicación no se haga, y en tanto no se haga no se establece derecho. No ha causado estado. No ha causado estado. De hecho, recientemente desechó la Suprema Corte de Justicia un recurso del PAN, porque el PAN se adelantó, y creo que aquí lo manejamos, Alfredo, si mal no recuerdo, cuando te dije, pues yo no le veo mucho futuro a eso porque estás atacando un fantasma, y los fantasmas no se atacan. Tú atacas algo tangente, atacas algo material. Ya cuando se haya consumado, y ahorita pues, lo que se está buscando, le están dando muchas vueltas a esa mentada publicación, y lo que se trata es de legitimar algo que no se puede legitimar. Ese es el asunto.
O sea, se está tratando de cuajar algo que es incuajable, o no sé, dame muchos sinónimos para poderlo hacer o hablarlo más claro, ¿no? No sé, dime algo que no se pueda congelar. Bueno, eso se está tratando de hacer, ¿no? Es una emulsión entre agua y aceite. Esto no es así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la naturaleza misma del asunto no permite que este asunto se pueda partir. Si me permites, te voy a explicar algo interesante. En los sistemas democráticos hay dos tipos de democracia: la democracia directa y la indirecta. Esta ley de participación ciudadana, para mí, es una ley inconstitucional per se, porque el artículo 40 de la Constitución dice que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa. Al ser representativa, le están quitando todas las potestades a la ciudadanía de poderse organizar en términos democráticos o en elaboración de proyectos tanto de gobierno como electorales. Pero yo participé desde hace muchísimos años. Yo tengo una maestría en Derecho Electoral, trabajé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Estatales de Elecciones, y participé haciendo algunos códigos electorales. Pero te debo decir algo: hay dos tipos entonces de democracia: la democracia directa y la indirecta. México, el esquema de la Constitución mexicana es un esquema de democracia indirecta. Esto es, tenemos la representatividad en los diputados. Claro, esta ley de participación democrática es una ley que es inconstitucional per se. Debieron haber eliminado, quizás primero haber hecho una reforma a la Constitución federal y luego a la local, y luego implementar esto. Pero más allá de eso, ¿cómo pudieron hacer esta participación? Porque, ¿cómo pudieron hacer esta participación? Vamos a eliminar o a quitar de la ley todas las cuestiones que tengan que ver en el ámbito de gobierno y las electorales, ¿ok? Y de esta manera, esta ley es una ley que no contraría en mucho con ese principio de la representatividad y con el sistema democrático que guarda el Estado mexicano. Cuando aquí se pretende darle a esa ley esa facultad en materia electoral, le dan al traste a todo el sistema representativo, que es una característica del sistema democrático mexicano. Imagínate la magnitud entonces de la violación. Sí, no, yo creo que no, como dices, imagínate la dimensión. Yo creo que mucha gente no lo ha dimensionado precisamente, pero bueno, la buena noticia es que Coparmex en la semana anunció que lo va a impugnar, se va a ir a los amparos, y ya lo hizo Movimiento Ciudadano. Entonces, digo, en este tema están surgiendo quienes defienden, como dice Pepe, la legalidad y no las leyes, ahí la constitucionalidad, algo, principios y valores que han prevalecido sobre el tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Por un lado, le digo, siguen los diputados con esto de la comisión y llevar a cabo la consulta, y por otro lado, pues ya Coparmex, Movimiento Ciudadano, el PRD anuncia que va a ser una como marcha que partiría de Tijuana hasta la Ciudad de México. En 15 días llegarían, irían parando en ciudades y ir pues haciendo la voz de alerta de lo que se intenta hacer en Baja California, y que si se hace aquí no le extrañe que pase en otras entidades, y luego en 2024 a lo mejor el presidente López Obrador dijera, bueno, pues si ya lo hicimos en varios estados, pues aquí lo hacemos también. Esto representaría un regreso al sistema feudal. Así es, y no queremos. José, muchas gracias, amigo, sobre todo pues, que es viernes. Un gustazo. Seguramente te saqué de alguna buena comida, pero pues, qué bueno, doblemente que
que de todos modos venga usted y comparta su conocimiento. Fíjese que escuchaba yo una frase que un hombre libre debe caminar siempre con la cara en alto. Y creo que nosotros, la Constitución nos da todas nuestras libertades. Cuando nosotros le demos la espalda a la Constitución, no podremos entonces caminar con la cara en alto y viviríamos entonces en un país de agachados. Yo no soy un agachado, usted no es un agachado y seguramente la gente que nos escucha tampoco quieren ser agachados. Por lo tanto, tenemos la obligación de defender nuestra Constitución con todo, lejos de cualquier pretensión política. Es un deber ciudadano defender siempre nuestra Constitución. Gracias, Alfredo. No, gracias a ti y me parece una formidable conclusión al tema del día de hoy. Gracias también a usted, siendo viernes, ya sé que ya está el cuerpo lo sabe y seguramente se prepara para darle gusto al gusto. Pero bueno, aquí está, también hay que estar siempre pues atento a lo que está ocurriendo y reflexionarlo, que esa es una parte importante. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Le deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.